lo siguiente: seguridad jurídica. Este ya es el texto de García Maínez y dice: el término parece haber nacido a mediados del siglo XIX. Según el mismo jurista, habla de Franz Scholz, el origen de aquel no puede precisarse con rigor. Se desenvolvió con la noción de Estado de Derecho. Si bien los escritos alemanes básicos acerca de la misma, los de Otto Ballard y Rudolf von Hensel, no emplean el tecnicismo Rechtsrecht, que se refiere a seguridad jurídica. Desde hace varias décadas, este se aplica como algo firme, no solo en el ámbito de la jurisprudencia y la literatura jurídica, sino en el uso lingüístico de la vida diaria. Pero nunca ha sido fijado, al menos por normas legales, y su caracterización es vacilante. Cuando estamos viendo que la caracterización es vacilante es porque nos está proporcionando muchas dudas. La seguridad jurídica es precisamente un principio, pero también un fin del propio derecho. No existe normada en ninguna norma jurídica, pero es un principio que todas estas deberían perseguir. El otro aspecto de la seguridad jurídica es el que Heidegger llama seguridad de realización o confianza en el orden. Una cosa es conocer los derechos y las obligaciones respectivamente otorgados o impuestas por las normas en vigor, y otra confiar en que los primeros serán ejercitados y las segundas habrán de cumplirse. Mientras la certeza del orden atañe al que los preceptos legales, la confianza en el orden, se haya conferida a la eficacia del sistema que los abate. Cuando nosotros tenemos una norma, nosotros tendríamos que tener, o una sociedad tendría que tener confianza en que esta norma se va a aplicar, lo que llamamos derecho positivo, un derecho que es aplicable, que tiene sí o sí que llevarse a cabo. Tiene que cumplirse este supuesto jurídico, y que cuando este supuesto jurídico se encuentre en la vida real, las partes o los involucrados tienen que tener certeza de que lo que están viviendo, que está previsto en una norma jurídica, en este caso la ley, va a tener las consecuencias que dice la propia ley. Por ejemplo, el delito de abigeato, este está sancionado, tiene una pena, y tanto el actor como el sujeto pasivo tienen que tener una cierta seguridad de que, como el primero cometió abigeato, se fue a robar el ganado del otro, va a tener una consecuencia. A esto se refiere este principio de seguridad jurídica, a que nosotros tenemos que tener confianza, o tendríamos que tener confianza en que la norma se va a llevar a efecto, en que lo que está preveyendo la norma y que ocurre precisamente en la vida real va a tener la consecuencia que la norma dice, porque así siempre es. La seguridad de orientación se obtiene a merced del empleo de una serie de medios. En el plano de la actividad legislativa, el más importante consiste en la claridad, precisión y congruencia de las prescripciones legales. En el de la actividad jurisdiccional, en la correcta inteligencia de esas prescripciones por parte de los encargados de aplicarlas, y en la formación de una jurisprudencia bien definida y libre de antinomias. La segunda dimensión de la seguridad jurídica exige solo el cumplimiento de las normas por dos particulares, demandando sobre todo la correcta aplicación de aquellas por los órganos del poder público. Tener una legislación clara para poder nosotros aspirar a la seguridad jurídica. Este es un ejemplo: que cada ciudadano conociera su texto constitucional, conociera cuáles son los derechos que le reconoce, cuál es la manera en la que funciona su país. Sin embargo, un comentario que siempre vamos a tener por parte de una persona, de un ciudadano al que se le haga esta sugerencia, es que en 15 días la van a cambiar. Y esto es cierto. Pero aparte de esto, ¿qué ocurre con todos estos tecnicismos, con todas estas palabras con un significado que ni siquiera muchas veces en la ley viene escrito? ¿Qué significado se le debe dar? ¿Qué interpretación se le debe dar? Y que tampoco lo especifica ninguna tesis jurisprudencial. No tenemos nosotros una idea clara de lo que nos está mandatando la ley, porque una ley que no es inteligible, que no podemos nosotros comprenderla con el hecho de leerla, pues es una ley que no puede aspirar a proporcionarnos seguridad jurídica, y no puede aspirar a proporcionarnos seguridad jurídica porque los ciudadanos a los que está dirigida no la van a poder entender. Por ejemplo, la ley de coordinación fiscal, que si ustedes se les ha ocurrido abrirla, habrán visto algunas fórmulas, ecuaciones de carácter algebraico que evidentemente son incomprensibles, pero que está dirigida a todas las personas físicas y jurídicas del país, y que por eso necesitamos de repente un abogado fiscalista o un contador público que nos interprete esa norma. No son normas que nos garanticen una seguridad jurídica, no pueden aspirar, y nosotros tampoco podemos aspirar a que nos la proporcionen porque no son claras en el mensaje. La segunda dimensión de la seguridad jurídica exige no solo el cumplimiento de las normas por los particulares,
demanda sobre todo la correcta aplicación de aquellas por los órganos de poder público. En el supuesto de que una norma, una ley, contradiga a otra, tampoco podemos aspirar a que haya una seguridad jurídica, aunque estas dos sean muy claras. Suponiendo que la norma A dijera está prohibido encender los ventiladores después de la noche, y la norma B dijera los ventiladores funcionarán entre 8 de la mañana y 11:30 de la noche. Evidentemente, ahí las normas se están contradiciendo. Hay lo que llama aquí el autor una antinomia. Tampoco ahí podemos aspirar a una seguridad jurídica, porque si bien es un hecho que un principio general del derecho es que una norma posterior deroga a una norma anterior, bueno, pues esto tampoco es sabido de todos y no nos proporciona seguridad jurídica, porque también hay que hacer una operación de investigación en el propio Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta de algún estado o en el periódico oficial, aquí en el caso de Puebla, de cuál fue la norma que se promulgó y sancionó después de la otra o se reformó después de la otra, para nosotros poder saber qué norma es la que está, qué norma está vigente, a qué norma tenemos que hacerle caso. Este es otro elemento que tampoco nos puede ofrecer seguridad jurídica. A la seguridad jurídica pertenecen tres elementos. En primer lugar, el conocimiento certero y claro de que los sujetos que se encuentran bajo el imperio del derecho tienen en relación con el sentido general del sistema jurídico considerado en su conjunto, el significado preciso de las principales proposiciones normativas que integran el sistema y las decisiones que la autoridad tomará en cada caso. En ese sentido, la seguridad jurídica, que suele definirse como seguridad de la orientación, se logra mediante la clara y la determinabilidad de las hipótesis y las consecuencias de derecho previstas en las normas y de los mecanismos procesales. Y este es un tema importante. ¿Para qué nos sirve la seguridad jurídica? ¿Cuál es el fin de la seguridad jurídica? Y podemos encontrar dos ideas. La primera, la seguridad jurídica nos sirve también como el propio derecho para saber cómo orientar nuestras conductas en la vida diaria, cómo debemos comportarnos, y como el ejemplo que puse hace unos momentos, suponiendo que hay dos normas que se contradicen, saber a cuál le hacemos caso. Estas antinomias, si bien no nos proporcionan seguridad jurídica, lo que sí nos puede proporcionar seguridad jurídica son los principios generales del derecho, como el que estaba repasando hace un rato. Norma posterior deroga norma anterior. Y esta es la forma en la que podemos orientar nuestro actuar. En segundo lugar, la seguridad jurídica consiste en la certeza de que se aplicará el derecho. En efecto, la seguridad jurídica supone que el derecho existente expresado en proposiciones normativas se aplique, incluso en caso necesario mediante la fuerza. Para ello se requieren dos condiciones. El sistema jurídico debe disponer de procedimientos eficaces que aseguren la aplicación del derecho y debe existir voluntad política para aplicar, llegado el caso, el derecho mediante la fuerza. Y esto es un poco regresar a lo primero que veíamos sobre la seguridad jurídica. Hay de repente algunas situaciones en las que nosotros llegamos a sugerir, a tomar que tal norma no se va a aplicar. Un ejemplo muy sencillo. El asalto, porque una persona que es asaltada no denuncia a su asaltante. Bueno, porque el argumento que siempre se nos da es porque no va a pasar nada. Esto es evidentemente una señal de que en un estado no hay seguridad jurídica. En tercer y último lugar, la seguridad jurídica implica la confianza en la estabilidad y permanencia del derecho. En la dimensión temporal, la seguridad jurídica significa que los hechos pasados, presentes y futuros solo se pueden juzgar mediante el derecho que resulte válido en el momento de la realización de aquellos. Este último elemento supone que en caso de abrogación de una norma y de sustitución por la otra, la existencia de disposiciones transitorias que aseguren la aplicación de la norma que haya resultado válida en el momento de llevar a cabo el acto correspondiente. Y rescatamos de nuevo dos ideas. La primera, la estabilidad y permanencia del derecho. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando una norma, como hace rato lo comentaba, la Constitución, pues es reformada con periodos de tiempo que evidentemente no le permiten ni al ciudadano ni a tal vez los profesionales del derecho mismo estar al día de qué es lo que ahora dice determinada norma, porque hay una norma que está sufriendo constantemente de reforma. Esto tampoco nos proporciona seguridad jurídica, y recordando que la seguridad jurídica es cómo nosotros nos debemos de comportar, de acuerdo, pero ¿qué ocurre cuando los plazos o los intervalos en los que una norma es reformada, verbigracia, el Código Penal, se le pueden quitar, se le pueden añadir delitos? ¿Qué ocurre cuando esto se da de forma demasiado repetitiva?
Bueno, que evidentemente nosotros no vamos a tener seguridad jurídica porque no estamos seguros de cómo comportarnos, de cómo orientar nuestras conductas. En la dimensión temporal, la seguridad jurídica significa que los hechos pasados, presentes y futuros solo se podrán juzgar mediante el derecho que resulte válido en el momento de la realización de aquellos. Suponiendo esto y hay cosas que de verdad llegan a ocurrir en la práctica, que hay algún negocio jurídico, algún asunto que empieza o cuya maquinación fue realizada por dar un número en 1995. Bueno, pues resulta que nosotros no podemos valorar o emitir un exégesis sobre esto a partir de la legislación actual. De hecho, los propios códigos, las propias leyes en sus artículos transitorios hablan de a partir de cuándo se va a empezar a usar tal ordenamiento. Esto está previsto en nuestra Constitución, en nuestro artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nosotros no podemos evidentemente juzgar o condenar o emitir un exégesis de un negocio jurídico, de un acto jurídico del pasado, cuando en ese momento regía otro ordenamiento, con el ordenamiento que tenemos hoy en día, porque evidentemente esto tampoco nos da seguridad jurídica, tampoco nos dice cómo comportarnos. Presupuestos para la existencia de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica ciertos presupuestos sin los cuales no puede existir. En principio, será necesaria la existencia de un sistema jurídico que haya alcanzado tal grado de evolución que tenga una congruencia tanto ideológica como sistemática elevada, es decir, que constituya una estructura en la cual quepa concebir las diversas partes del conjunto como perfectamente ordenadas e interrelacionadas entre sí, y en la cual los contenidos sigan en la misma dirección ideológica básica. Históricamente esto es posible gracias al grado de sistematización y precisión de la proposición normativa que se alcanzó con el movimiento codificador. Sin embargo, para que pueda existir seguridad jurídica, no se requiere la existencia de una ley escrita, pues en algunas culturas el derecho consuetudinario no escrito se encuentra firmemente arraigado en la conciencia jurídica del pueblo. Evidentemente, para que exista la seguridad jurídica, necesitamos que el derecho de un Estado sea conocido de todos, y si no conocido de todos, sí conocido de la mayoría, de una persona que pueda orientar a otro. Esto hace referencia al principio de publicidad de la seguridad jurídica. Sí, de forma normal, las nuevas leyes, los nuevos códigos, los decretos, los acuerdos, son publicados en el caso de nuestro Estado en el periódico oficial. ¿Y qué ocurre o qué ocurriría si no existiera un organismo donde nosotros pudiéramos consultar cualquier ordenamiento? Bueno, que evidentemente no habría seguridad jurídica. ¿Cómo nosotros podríamos aspirar a tener seguridad jurídica si se promulga y sanciona una ley, pero esta no se publica? Bueno, evidentemente es como si esa ley no existiera, pero hay otra cosa. ¿Qué ocurre cuando se publica, cuando las autoridades están conscientes de su existencia y cuando se comete un ilícito, cuando es evidentemente violada esta norma? El sujeto activo pues no lo sabe. Bueno, no tenemos seguridad jurídica. El principio de publicidad nos dice que la autoridad, mejor dicho, tiene que emprender los esfuerzos necesarios para que podamos conocer todos o cuantos más se puedan la norma, qué dispone, qué mandata, por qué. Finalmente, la seguridad jurídica requiere como presupuesto la existencia de un poder político organizado conforme a derecho e institucionalizado en forma de órgano estatal, en el que el derecho represente la única manera posible de manifestación del poder político. Cabe señalar a este respecto que la organización del poder estatal con división de poderes, desde el exclusivo punto de vista de su forma, encuentra su fundamento en las diversas fases en que se realiza el derecho, es decir, la creación y aplicación de este. Por ello es oportuno agregar que la división de poderes de carácter organizatorio tiene solo como fin garantizar la seguridad jurídica. Por lo anteriormente dicho, se entiende que el concepto de seguridad jurídica se ha concebido hasta en tanto la organización estatal pudo alcanzar la forma de Estado conforme a derecho, a la que históricamente se llegó hasta Europa hasta el siglo XIX. Esto es un poco evidente, pero para que nosotros tengamos seguridad jurídica, tenemos que entender que significa jurídica, y jurídica o jurídico significa propio del derecho. Nosotros tenemos seguridad jurídica por cuanto tenemos seguridad en el derecho, y seguridad de orientación, como lo maneja aquí también Víctor Manuel Rojas Amandi, porque sabemos cómo orientarnos. El derecho sirve para orientar nuestras acciones, para hacer posible la vida gregaria. Entonces, cuando nosotros tenemos en un Estado ya un sistema jurídico consolidado, ya un derecho positivo que cumpla con la publicidad, que cumpla con la estabilidad y esta parte de evitar antinomias, ya tendremos un Estado en el que
se garantice la seguridad jurídica, en que la seguridad jurídica sea ya un hecho. Fuentes de la inseguridad jurídica. Evidentemente, si existe seguridad jurídica, pues debe existir inseguridad jurídica. Y continúo, existe inseguridad jurídica cuando por cualquier circunstancia no es posible conocer qué se debe realizar conforme al derecho, o cuando no hay certeza de que en caso de incumplimiento de lo prescrito por la ley, la autoridad aplicará la sanción establecida para el caso. También se puede hablar de inseguridad jurídica cuando las facultades discrecionales de la autoridad son poco precisas y este tiene un margen demasiado amplio para resolver en caso de cuestión, de manera que no es posible prever la decisión que se tomará. Evidentemente, la inseguridad jurídica es cuando existe un Estado, en este Estado hay derecho, pero el derecho no cumple con las características que ya vimos, como lo es cierta congruencia, la publicidad, la estabilidad. ¿Y qué ocurre? Ocurre cuando por cualquier circunstancia no es posible conocer qué se debe realizar conforme al derecho, cuando nosotros no sabemos qué es lo que nos está diciendo el derecho, o cuando no hay certeza de que en caso de incumplimiento de lo prescrito por la ley, la autoridad aplicará la sanción establecida para el caso, cuando tenemos lo que García Maínez llama leyes imperfectas, leyes que son promulgadas, sancionadas con la idea de publíquese, pero no se cumpla. Es decir, que la ley funciona únicamente como un ornamento. Sin embargo, la inseguridad jurídica surge también si se acumulan demasiadas y complicadas disposiciones legales respecto a un hecho, de modo que nadie las conoce a fondo, o si las disposiciones referidas a un hecho se modifican rápidamente varias veces, de forma que los ciudadanos no tienen tiempo de acostumbrarse a una situación jurídica y de ser versados en ella. Inestabilidad del derecho, cuando una norma sufre demasiadas reformas, demasiadas modificaciones, o sufrimos de que una norma aplicable a un caso concreto, pensando en un supuesto jurídico, sea abrogada y después se sancione otra, y así de manera consecutiva, sin que tengamos nosotros tiempo de adecuar nuestra vida diaria a esta otra. Y esto trae otra consecuencia. Ya vimos que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de nadie. Hay una cuestión de inseguridad jurídica también, porque vamos a estar perdidos en qué ley o qué artículo de esa ley estuvo vigente en el momento en que se cometió un ilícito, en que un acto jurídico, un negocio jurídico se llevó a efecto. En este último sentido, Heródoto sostuvo que el exceso de leyes era un rasgo característico del gobierno demagógico, pues por una parte se dice y se hace mucho por aparentar que las relaciones sociales se sujetarán al derecho, y por la otra se desentiende por completo de crear las condiciones de su aplicación y ejecutarlas. Así, no importa que existan complicaciones en su interpretación e integración, e incluso soluciones contradictorias, pues lo único que interesa es poder demostrar que existe la ley y hacer alarde de ella. De esta forma no se puede decir que haya seguridad jurídica cuando son más importantes la corrupción, los intereses de partido y de clase, las relaciones personales, las razones de Estado, de beneficio nacional, etcétera, que lo prescrito por el derecho. Cuando tenemos demasiadas leyes, demasiados ordenamientos que nos indican, que son demasiado específicos en cómo nos debemos comportar, de qué forma, cómo nos debemos conducir, aparte de los convencionalismos sociales. Un ejemplo, hace poco el Ayuntamiento de Puebla anunciaba que iba a poner parquímetros, que iba a poner fotomultas en diversas calles de la ciudad, en que iba evidentemente a aumentar el número de sanciones sobre las infracciones vehiculares. ¿Qué ocurriría cuando hay demasiadas leyes? Y, bueno, tomando esto, ¿qué ocurre cuando hay demasiadas leyes que nos dicen, por ejemplo, de qué horario a qué horario puede uno salir de la casa, a qué velocidad tiene uno que caminar, con qué cara debe ir, evidentemente cómo tiene que gesticular al momento de saludar a una persona? Pero cuando son leyes de carácter, son normas de carácter jurídico, evidentemente estaríamos cayendo en algo peor que el paternalismo, en algo que probablemente George Orwell en 1904, su novela, ya había hablado, intentado hacer una advertencia. Por último, vamos a tomar todo esto para poder explicar la justicia, igual con Víctor Manuel Rojas Amán. El principio de justicia, y este también es un principio, un fin del derecho. Un mundo donde impere la justicia es una de las aspiraciones más antiguas de la humanidad. Para saber qué se busca con esto es preciso explicar el significado de este concepto. Al respecto, cabe decir que el concepto de justicia se vincula con las interrelaciones sociales, con especial consideración de los intereses particulares en conflicto, de las pretensiones de una parte hacia la otra y las obligaciones entre ellas. El concepto de justicia supone que estos factores en las relaciones sociales se puede regular de formas muy diferentes, pero que solo cabe justificar algunas con base en una idea suprema de convivencia humana. Y recordando también parte de lo que vimos en la parte de la discusión pasada,
la definición de la justicia de Ulpiano en el Digesto. Justicia es la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Cuando hablamos de dar a cada quien lo suyo, evidentemente suponiendo primero, cada cual le corresponde algo, y segundo, que hay una discrepancia entre lo que a cada quien le corresponde. En la praxis social se utilizan dos conceptos de justicia. Por una parte se habla de justicia en sentido político o institucional, como la moralidad de las instituciones y los sistemas sociales, la familia, el matrimonio, el sistema económico, sistema político, sistema jurídico, etc. Por otra se habla de justicia en sentido personal. Según esta acepción se entiende por la actitud del ser humano concreto en cuanto se hace a sus conductas dentro del contexto social. Y retomo la definición de Ulpiano porque es muy adecuada. Es la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Pero si nos damos cuenta, empieza por hablarnos de la voluntad. Por eso aquí dice, en sentido personal, se entiende por la actitud del ser humano concreto en cuanto hace a sus conductas dentro del contexto social, porque evidentemente tiene la voluntad. En sentido político o institucional, como la moralidad de las instituciones y de los sistemas sociales. Una voluntad firme, una voluntad constante de dar a cada quien lo suyo. Algo interesante es que Ulpiano no nos define si es de una persona o si es precisamente de una institución. Por eso me parece tan adecuada esta definición de justicia. Cuando se habla de justicia en sentido político, las controversias comienzan con dos preguntas básicas. La primera se refiere a condiciones en que se puede calificar justo un orden jurídico-político. La segunda consiste en determinar por qué razones los gobernados deben aceptar que el poder político les imponga límites al ejercicio de su libertad. Por una parte, el modelo cooperativo que se remonta a las teorías de Platón y Aristóteles y que ha sido replanteado con base en las nuevas teorías antropológicas e institucionales. Según esta posición, al Estado le está permitido existir y limitar la libertad de los gobernados por ser el medio que garantiza la realización plena de sus potencialidades, tanto materiales como espirituales. Por otra, el modelo del conflicto complementa el modelo cooperativo al poner de relieve el problema de la legitimidad. Este modelo es parte de la teoría del contrato social que sostiene que el derecho sin límites que tiene cada ser humano a todo dentro de una sociedad supone inseguridad en la libertad de actuación y ello puede conducir a tener derecho a nada. Para evitar esa inseguridad en la libertad de acción se deben establecer limitaciones que se fundamentan en la naturaleza del ser humano. Y de nuevo retomamos, voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Aquí tenemos que ver que a cada quien le corresponde algo y precisamente esto forma parte de un contrato social. ¿Por qué el Estado tendría la capacidad de ejercitar el derecho? Bueno, porque evidentemente según la doctrina del contrato social, los hombres tienen esta voluntad de nuevo de asociarse y de dar vida a un Estado. El principio de justicia exige que las limitaciones impuestas a la libertad de acción traigan como resultado que las interrelaciones humanas a cada parte se le trate de manera igualitaria, de tal modo que las limitaciones al ejercicio de la libertad se establezcan recíprocamente y equitativamente con apego a principios generales. La limitación recíproca de la libertad que se requiere para la existencia de una relación basada en la justicia sirve de legitimación al derecho y al Estado. Sin embargo, un sistema jurídico y un orden político solo pueden resultar legitimados en cuanto resultan necesarios para hacer posible un orden social de seres humanos libres en que le imperen los derechos humanos. De esta forma, el principio de libertad igual para todos sin consideración de las personas que intervengan en la relación concreta es el contenido de la idea de justicia en una sociedad moderna. Por esta razón, la idea de justicia suele representar con una mujer que sostiene una balanza con los ojos cerrados. Para que a grosso modo podamos decir que tenemos un sistema jurídico justo, este debe ser legítimo, debe contar con el respaldo de esta sociedad, debe tener la aprobación de esta población sobre la que va justicia y derecho. En su dimensión objetiva, la justicia es un principio del sentido fundamental del derecho. Es así como Radbruch sostuvo: el derecho es la realidad que tiene el sentido de servir a la justicia. De acuerdo con tal afirmación, el derecho recibe su fundamentación más sólida con base en su subordinación teleológica en relación con la justicia. De esta forma cabe decir, como lo hacían los romanos, ius a justitia appellat, que quiere decir el derecho apela a la justicia. En este sentido, la justicia como principio objetivo del derecho se opone a la arbitrariedad, a la simple utilidad o al poder absoluto. No es gratuito que la institución que decide entre lo legal y lo ilegal se denomine vulgarmente justicia. Hablamos también sobre la imparcialidad, hablamos de que la justicia debe sopesar evidentemente dos criterios para decidir, para encontrar qué le corresponde a cada uno cuando hay una controversia sobre qué efectivamente le corresponde. Pero esta no debe ser arbitraria, debe ser a partir de
lo que nos dice, debe ser a partir de principios y a partir del derecho. El derecho evidentemente apela a la justicia en el sentido de que de ahí extrae los contenidos que pretende defender. Una de las teorías más radicales de la justicia legal fue elaborada por Hobbes, quien sostuvo que la justicia consiste simplemente en el mantenimiento de los pactos y que por lo tanto donde no hay un Estado, o sea un poder coercitivo que asegure la observancia de pactos válidos, no hay justicia ni injusticia. Y de acuerdo, ¿qué ocurre cuando una persona es ofendida por otra y no hay Estado? Tiene evidentemente cobrarse esa ofensa. Bueno, ahí no puede haber justicia, lo que nos dice, ahí evidentemente estamos hablando de la venganza privada o la venganza de sangre. Y aún así ahí había normas como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la venganza debía ir en proporción a la ofensa. También para Kelsen la justicia implica una conducta conforme a la norma. Este autor considera lo siguiente: la proposición que anuncia que el comportamiento del individuo es justo o injusto en el sentido del ser jurídico o antijurídico, significa que su comportamiento corresponde a la norma jurídica que el sujeto juzgador presupone válida, porque tal norma pertenece a un orden jurídico positivo. Y regresamos a que el derecho apela a la justicia, en este caso el derecho positivo. El derecho positivo va a pedir de la justicia, va a solicitar de la justicia los elementos que va a defender. Y a partir de ahí, cuando hay una controversia de qué corresponde a cada quien, cuando estos no están de acuerdo en lo que presuntamente les corresponde, el juzgador, conforme al derecho positivo que estás pidiéndole a la justicia, los criterios, los principios que debe defender, va a ser quien resuelva. Y por lo tanto, si no hay Estado, no puede haber justicia, porque esta tendría un control, difundiría sus principios a partir del derecho. Y compañeros, por hoy es todo. Solamente nos quedan dos temas que serían pluralismo jurídico y virtudes de la filosofía del derecho. Les agradezco mucho su atención y les deseo una bonita tarde.